Hola, ¿qué tal? Buenos días. Vamos a ir empezando para intentar ser puntuales. Mi nombre es Luz Molina. Yo trabajo en la empresa ProMálaga, que pertenece al Ayuntamiento de Málaga. Y hoy estamos aquí presentando un workshop que se va a producir en el marco de un proyecto europeo que nos aprobaron el año pasado, del que la agencia Casa Natal de Picasso, aquí representados por Carlos y por Rosa, son nuestros associate partners. Este proyecto europeo es un proyecto que se desarrolla en la cuenca del Mediterráneo. Es un proyecto Interreg. Los socios de este proyecto son Italia, tiene 2 socios, el socio líder, que es la región del Véneto, UAF, la Universidad de Venecia, aquí representado por el que va a ser nuestro director de orquesta en la mañana de hoy, Mario. Después el socio español es ProMálaga. Y hay otros países, además, que son Bosnia, Grecia, Eslovenia y... Francia. ¿Y ya está? Ah, y Francia. Francesa. Bueno, la idea del workshop de hoy, me voy a ir moviendo porque lo importante aquí es que vosotros también seáis partícipes y protagonistas de este workshop. Es intentar explicaros cuál es el rol que juegan los museos en ese nuevo modelo de turismo que se quiere implantar en la Unión Europea. Nosotros hemos participado durante muchos años en distintos proyectos europeos y el concepto de sostenibilidad ahora ha ido un paso más allá. Entonces, la idea es que el turismo no sea ya solo sostenible, sino que sea un turismo regenerativo. ¿Y en qué consiste este concepto de turismo regenerativo? Pues es un turismo en el que el turista tiene una conciencia plena de cuál es su impacto en el lugar que visita. Y sobre todo es un turismo que es capaz de trazar vínculos con la gente y con la cultura del lugar que visita. Esto no va simplemente de aprender todo sobre los sitios donde quieres ir y las fotos que te quieres hacer para después compartir con tus seres queridos y amigos esa experiencia turística, sino va precisamente de llevarte algo de esa ciudad y también de dejar algo en esa ciudad, algo que sea positivo, algo que consiga regenerar esa vinculación que existe entre visitantes y habitantes. Y entonces, en este contexto, nosotros decidimos que podía ser una muy buena idea unir ese concepto de turismo regenerativo con las instituciones culturales y los museos. Porque en nuestro ideario, los museos siempre han jugado ese rol, ese papel de ser capaz de contar la historia de un sitio, de compartir la creatividad y las obras de determinados artistas, pero nunca se ha visto al museo como un lugar que comparte espacio entre la gente que vive en una ciudad y la gente que la visita. Entonces, en el workshop de hoy, precisamente, lo que queremos hacer es poner de manifiesto la importancia que tienen los museos y cómo pueden ser canalizadores de ese nuevo modelo de turismo regenerativo que queremos implantar en Europa. Yo no me quiero enrollar más porque la mañana va a ser bastante intensa y nos gustaría, como digo, que seáis lo más participativos posible. Esto va a ser un modelo híbrido porque, como esto es un proyecto europeo, Mario va a hacer la presentación en inglés. Nos han comentado los compañeros que van a aparecer subtítulos cuando él hable en inglés y cuando vosotros habléis en español, si su italiano no es suficiente como para poder entenderlo, yo estaré haciendo la traducción, ¿vale? Sin problema ninguno. Podéis hacer las preguntas o parar en cualquier momento y participar en español, ¿vale? Así que, bueno, sin más dilación. Ah, la diapositiva, claro. Yo tenía una cosa del poder. Bueno, como ya hemos comentado, el concepto de este workshop es precisamente el título al que le dimos muchas vueltas y de los cuales fueron Rosa y Carlos los idearios. La idea del workshop es llevar la visita a un paso más allá y conceptualizar el museo como lugar de encuentro. Lugar de encuentro entre aquellos que viven en una ciudad y aquellos que la visitan. Como también he comentado, lo cercano se vuelve invisible y muchas veces existe ese déficit de los propios ciudadanos que viven en una ciudad que no han visitado sus propios museos, que no son conscientes de la riqueza que la ciudad alberga. Y sobre todo, y más importante, este workshop también está destinado a poner en valor
actividades que ya se hacen dentro de los museos, después nos pondremos ejemplos concretos, sobre cuestiones que vinculan a ese visitante y a ese habitante. Entonces, bueno, precisamente partiendo de la idea de la sostenibilidad y pivotándola hacia la idea del turismo regenerativo, lo que nosotros no queremos es inventar nada. Esto no va de crear de cero, esto no va de inventar la rueda. Va precisamente de poner en valor esas actividades que ya se hacen y que aportan tanto a la ciudad, pero que muchas veces no somos conscientes de ello. Y dicho lo cual, vamos a intentar explicar los museos, qué rol tienen y cómo pueden convertirse en una herramienta de turismo regenerativo. Y para ello le paso el micro a Mario. Mario, the floor is yours. Thank you. Bueno, ya, tengo so tengo this. Okay. So, good morning, everyone, and apologies for doing this in English. I'm Mario Ceramitaro. I work as a research fellow at the Università Juve di Venezia, and I would like to present a study of our associated partner M9 Museum in Mestre, which is the sister city of Venice, that created a collaboration that brought both citizens and visitors together to rediscover the city. But before getting to know this experience, I would like to introduce you why in Venice we are looking forward to develop ways for the museum to attract visitors and collaborate with residents and associations. So let's start from some time ago. So this is July 1989, Pink Floyd concert on a floating raft in front of Piazza San Marco. It was organized on the occasion of one of the most important city celebrations, the Redentore, that marks the end of the Piste in 1577. Free concert for all, residents could put their boat in front of the stage, and there were 200,000 visitors in Venice just for one day, coming for their rock stars and for participating in the traditional night party of Redentore. The result was shocking for Venice, and it became a scar that made all politicians face the danger of hosting such utopian events. This event marked a point in time where Venetians started to see the peril of tourism and to express their will for a different city. Today, after the pandemic times, facing increasing number of tourism, Venice has a very strong network of associations that want to experience the city differently. Several years later, the same utopias of having the lagoon as a scenario for an event, but with a very different attitude. Cinema Galleggiante is described by its founders as a small utopia in Venice, bringing people to live and experience a quality of time and a sense of being in the city, unique and authentic. This happens for two reasons. One, the first, you are looking at art films in the middle of the lagoon, quite a unique scenario. Second, you're looking at videos that are being selected and promoted by your local museums. So, in this way, residents are having a bridge to the local collection and the local institutions that are in the city. Cinema Galleggiante works actively with museums and cultural institutions to create this partnership and to create this unique event in order to get to know the artists and the collections. Cinema Galleggiante creates this bridge in order to involve museums and residents to this new dimension of the city. And the same thing is done by lots of different cultural associations that are working right now that fight for an active cultural life in the city. Another example is the Research and Cultural Association we are here in Venice that works with schools and museums with the idea that the lagoon is an ecosystem that has to be explored and that the knowledge about it changes the perception of residents and visitors. Another example can be the cultural independent publishing house Wetlands
that collaborates with cultural institutions, organizing public readings, residencies for writers that come to Venice for some months to take notes, to write, and to get to know the community. With these experiences, they change the narrative about the city. All of this is not part of a cultural city project. Everything is organized from the bottom up, but is extremely in line with the most recent definition of museum by ICOM. So, a museum is a not-for-profit permanent institution in the service of society that researches, collects, conserves, interprets, and exhibits tangible and intangible heritage. Open to the public, accessible and inclusive, museums foster diversity and sustainability. They operate and communicate ethically, professionally, and with the participation of communities, offering varied experiences for education, enjoyment, reflection, knowledge, and sharing. Shortly after this new definition was published, the Museum M9 in Mestre created a small but relevant project for gathering ideas and make them happen within its daily task. M9 is a media museum with all of its collection completely immaterial. They have created a place for knowledge about the 20th century and created a series of installations for exploring the different narratives of the last century. So it was conceived in 2010 and has a very prominent architecture by the Berlin-based studio Sauerbach Hutton that was selected for the vision of urban regeneration. M9 offers a kaleidoscopic narrative of the 20th century through the use of new technological tools, showcasing demographic, social, and political changes, and leading visitors to reflect on the outcomes and ambition of the Italian history. This collection is divided in various thematic sections and has more than 6,000 photos, 820 videos. But we are talking about this not because of the technological approach, but because they created a tool for themselves in order to organize the different proposals that they were receiving from cultural associations and different informal groups of citizens to collaborate with the museum. So actually they create a very simple tool that is an open call in order to create a calendar of shared events where M9 gives the communication and gives the spaces and sometimes even financial support to these communities. This was because the museum started to propose itself as a place for meeting and reflection, as a dynamic and open center capable of creating positive social impact. So, it's, I will read in Italian, un caleidoscopio di linguaggi e formati dai gruppi informali di cittadini. So, a kaleidoscopic language and format. Several groups of citizens and associations that are beginning to be partnered for the first time with the museum. A social fabric that tries to restart after the pandemic times, and an institution that is at service for the community, that actually grows with the community and tries to grow its mission too. So from this format, within this idea, they created with a local association called La Velostazione, a very interesting festival called Pavé, that is a narrative bike festival plus a gravel ride. So Pavé is a bicycle festival that brings together a temporary community of people who ride, listen, and share stories, promoting a slower, more mindful, and sustainable way of experiencing travel and the local area.
Sustainability, landscape, travel, community, and active mobility are the core pillars explored and experienced during the festival. The event brings together writers, anthropologists, designers, activists, and key figures from the cycling world, creating a dialogue between different disciplines and languages, from literature to cinema, and from photography to music. Conceived and organized by La Velostazione, it's a festival that has 2 days dedicated within Museum M9, and the collaboration with the museum transformed the space into a hub of collective reflection and cultural discovery, where the bicycle becomes a narrative tool. The festival features installation, screening, and performances, transforming the event into an opportunity to reflect, imagine new worlds, and cycle through the beauty of the lagoon area. Thanks to the collaboration with Velostazione, the museum attracts people who already share a specific mindset and vision on how to experience the city, allowing them to discover the knowledge preserved within the museum with deep attention and engagement. On the final day of the festival, a gravel ride is organized to explore the entire area near the Northern Lagoon, allowing those who attended the previous days to discover the territory and enjoy gathering together as a community. Once again, as I already said, it all ends with a small utopia, a journey on a dedicated ferry boat bringing 250 bicycles back to Mestre, crossing the lagoon and passing right in front of Venice. This project, with the support of M9, has become very important in a very short time, and it's crucial to understand in many ways that its core elements align perfectly with the museum identity. It has at its core a passion for immaterial knowledge, a passion for narrative, a passion about places and people, like the museum does in its own collection and program. Therefore, from Venice, I bring you this testimony of a community that found its space within the museum, and of a museum that listened to what was already present in the local area, built its own internal tools, and was able to start regenerating the narrative of Venice and its lagoon. Thank you. Thank you so much, Mario. You're welcome. Ahora sí. Thank you so much, Mario. Grazie. Prego. So, creo que Venecia, de hecho, precisamente creo que esa es la razón por la que Venecia es el socio líder de este proyecto. Es un ejemplo genial de a dónde no queremos llegar. No sé si todos los presentes sois de Málaga, no sé si habéis tenido la oportunidad o el privilegio de pasear por el centro histórico de nuestra ciudad, pero recientemente se han leído titulares en la prensa sobre que Málaga no es Venecia todavía. Entonces, como no lo somos todavía y no queremos llegar a serlo, este tipo de iniciativas y sobre todo en esta feria concreta, en este workshop concreto, la necesidad de darle voz y protagonismo a las instituciones culturales y a los museos es precisamente lo que queremos conseguir. Espero que la presentación de este caso os haya resultado interesante. Y bueno, Mario, ahora hay algunas preguntas que tengo por aquí. Sí. So, from the example that you put, de los ejemplos que él ha puesto sobre cuál ha sido la experiencia de Venecia, do you think that involve the local population is a way to make the tourism more regenerative? La posibilidad de envolver a los socios locales y a la población local en las actividades turísticas que se desarrollan en una ciudad es una manera de hacer el turismo más regenerativo? I think that everything starts from which citizens you bring in the project. For example, Cinema Galleggiante was started from artist assistant. They were the assistant of Anthony Muntadas, which is a very important media artist here in Spain.
So they already had the vision that if they create something, they could attract interesting people to Venice, and they wanted to create this. So the collaboration always starts from how you actually create a capacity building process for these people to imagine something that is more than just their own identity, no? So, and the other example, for example, La Velostazione, they had already this idea in mind, no? So this scenario that they can make a discussion and create a narrative about the biking culture. So I think that by linking citizens that has a vision with a museum that opens up to this vision, you can attract different types of visitors. So, in your mind, the museum can play a role to make a citizen a tourist in their own city in a way that they can increase the emphasize. Yes. Los museos pueden jugar un papel para convertir a los ciudadanos de su propia ciudad en turistas en ella, haciéndolos partícipes y sobre todo aumentando la empatía que pueden tener esos ciudadanos con los turistas que los visitan, creando conexiones entre ellos. So my testimony from how it is happening in Venice, which is a very specific city, it's that people are rediscovering the landscape and the natural resources by participating to these very strange scenarios. So actually that it's really important to have this idea that the city itself, the scenario of the city plays a very important role. And so that's why you ask me if people rediscover their city. Actually, being in the middle of the lagoon, it's quite unique. I mean, no other day you would be there. No other day you would cycle around the lagoon. So it's really, again, for me, for my personal point of view, it's this vision of small utopias that I tried also to sneak into the presentation. Thank you. You're welcome. Para este caso concreto, nos gustaría poner en valor una actividad que hemos desarrollado en el marco del proyecto aquí en la ciudad de Málaga. Estos proyectos europeos tienen como punto fuerte la posibilidad de implementar acciones pilotos en la ciudad. Y de hecho, aquí en primera fila tenemos a uno de los impulsores de esta acción que hemos llevado a cabo, José Mateos, presidente de la Asociación de Amigos de la Casa Natal de Picasso, que nos ha ayudado a organizar una ruta en la que los malagueños, porque de hecho ha sido una ruta enfocada únicamente a las personas malagueñas que conforman parte de la sociedad civil malagueña, puedan redescubrir su ciudad y entender que el valor que tiene Málaga tiene una historia. De hecho, os invitamos a que después paséis por nuestro stand, porque tenemos allí puesto un rollers que diseñamos específico sobre el ADN de la ciudad de Málaga, sobre cómo las 4 civilizaciones principales que han conformado Málaga le han dado esa identidad a la ciudad, ese talante hospitalario que tenemos los malagueños, como manera de entender que los turistas y lo que se le ofrece a los turistas es un resultado de la personalidad y digamos, de los frutos que todas esas civilizaciones han ido dejando en la impronta del malagueño, ¿no? Es un ejemplo, un ejemplo concreto de este proyecto en el que hemos intentado que el malagueño redescubra su ciudad desde el punto de vista del turista. 50%. Bueno. Las nuevas tecnologías, como siempre, podrían funcionar, pero desafortunadamente no ha sido así. Así que lo que vamos a hacer es un mentímetro. Sí. Bueno, habíamos organizado una encuesta en la que podías escanear un código QR y contestar a unas preguntas. Pero bueno, como ya tenemos un plan B preparado, yo lo que voy a hacer es invitar a José Mateos a que acuda al escenario como representante vivo de nuestra sociedad civil y, por supuesto, a nuestro associate partner, que pueden ser o Rosa o Carlos. Bueno, Rosa y Carlos son nuestros fichajes estrella de este proyecto Este proyecto tiene una cuestión añadida y es que todos los socios tenemos un associate partner, que es una institución cultural o museística. En el caso de Málaga tenemos muchísima suerte
Bueno, el que tuvo mucha suerte fue Picasso por nacer aquí, pero nosotros tenemos la suerte de contar con la agencia de museos de la ciudad de Málaga, y en este caso Rosa va a ser la que sirva de representante. No obstante, a los demás que estáis ahí sentados del público os pasaré también el micrófono para que podáis darnos vuestra opinión o vuestro feedback. Entonces, bueno, la primera pregunta iba encaminada... Aquí. Bueno, la primera pregunta iba encaminada al concepto de turismo regenerativo. Entonces, cuando hablamos de turismo regenerativo, ¿qué prioridad se os viene a la mente? Las opciones que habíamos planteado eran reducir los impactos negativos del turismo, regenerar beneficios reales para la comunidad local, reforzar la identidad y la vida cultural en el territorio, mejorar la relación entre visitantes y residentes, o ser capaces de diversificar los flujos turísticos fuera de las zonas saturadas de la ciudad. I don't know, Mario, if you follow. I'm going to well, you have a micro. Rosa, you can start and I will translate for him. Vale, pero espérate. Te tienes que dar al 01. Ahora sí. So, talking about Sí, sí, sí. Oh, maravilloso. So you can Yo puedo empezar. Pues, en primer lugar, yo creo que sobre todo es enfocarse al turista local, digamos que el ciudadano realmente sepa y valore lo que tiene, que no piense que su ciudad se ha construido, cuando su identidad está ahí, se ha construido para que vengan otros a visitarla. Entonces, es importante que lo valoren, porque solo mediante esa valoración se puede cuidar y proteger el patrimonio, y así de esa manera también pasarlo a las generaciones futuras. Ese es el objetivo que tienen además los museos. Lo principal es conservar, pero a través de la difusión y de la valoración. Bueno, yo creo que el turismo regenerativo, al menos el que puede disfrutar la ciudad de Málaga, consiste en recuperar nuestra propia historia, como decíamos, ¿no? Málaga es una de las ciudades más antiguas de Europa, lo ha dicho Luz, pero hemos tenido un problema, y es que el siglo XX ha sido un siglo un poquito oscuro para nuestra ciudad, ha sido un siglo en el que no había grandes avances, en el que el pasado se había quedado un poco diluido, y ha habido un momento que hace 50 años en Venecia había turistas, había hoteles. Hace 50 años en Málaga no había turistas, no había hoteles, estaban en la costa. Y nosotros en poco menos de 10, 15 años hemos pegado una explosión que ha parecido, y que a muchos malagueños le parece, que esta Málaga se la han inventado, bueno, Picasso, o se la han inventado los agentes turísticos, ¿no? Y el turismo regenerativo en nuestra ciudad tiene que servir, o en mi opinión tiene que servir, para que recuperemos lo que realmente somos, para que descubramos que fue Picasso quien tuvo la suerte de nacer aquí, no al revés. Es decir, él fue quien fue porque nació en nuestra ciudad en el 19, que sí fue una época importante. Entonces, hay una disociación, yo creo, muy seria ahora mismo entre la sociedad, que dice Málaga no la reconozco, pero diciendo como no es mi Málaga. Claro que no, es la Málaga de siempre. Y la del siglo XX no era nuestra Málaga, no eran esos 3000 años de historia que ha sido importante en nuestra ciudad. Yo creo que tenemos que recuperar. El turismo no tiene que servir. A mí una cosa me resulta muy curiosa. A mí hay turistas que saben más de la historia de nuestra ciudad que nuestros ciudadanos. A ellos se la estamos explicando, la historia, y a nuestros ciudadanos no. Y eso, yo creo que en Med4 Regen puede ser un punto de palanca bastante importante. My testimony from Venice is a very controversial one. Okay. Because several years ago, in Venice, the city council decided that all the city-owned museums would be free for citizens. This in order to incentivize the participation of the citizens to the heritage. But this... Los subtítulos han desaparecido. Ah, vale, perfecto. ¿Todo el mundo es capaz de seguir lo que está diciendo o queréis que lo traduzca? Vale, vale. Però, but this actually created a strange way of availability. So I can go there whenever I want. Nobody goes there, actually. No, it's not true, but not as with the same attachment that you would have if you would pay even just a very small symbolic ticket. And I mean, for somebody that is already into culture, this is a fantastic present. It's a fantastic offer.
But the problem is that the culture is stratified. I mean, society is stratified, and we need to bring this fantastic offer to people that are not aware, no? And this doesn't mean that we have to make them pay a ticket, but even if the ticket is free, people don't. I mean, don't find the attachment, no? So everything then goes back to what we are discussing, to the values, no? To the shared values and the shared vision of what it means to live in a city. Me alegra mucho que pongas como ejemplo ese caso, porque creo que Rosa, responsable de mediación, tiene mucho que contarnos, sobre todo con las actividades que se organizan desde la agencia, tanto para colegios, para asociaciones y para el público en general malagueño, muchas veces desconocidas. Son actividades gratuitas, me constan, y la mayoría de ellas mueren de éxito. Normalmente suele tener más demanda que aforo disponible. Cuéntanos un poco cuál es la experiencia y cuáles son, digamos, las facilities, los commodities que el museo le está aportando a la ciudad y sus ciudadanos, porque... Claro, efectivamente, en todos los museos realmente la actividad de educación con el público local es bastante importante, porque es verdad que la mayoría de las actividades se dirigen a este público, especialmente el educativo, porque al final el museo es una institución complementaria dentro de esa educación informal, no formal, de la escuela. Y hay un público que siempre va a estar ahí, ¿no? Que esa vinculación se lleva haciendo desde los años 70 y es bastante fuerte. Hay mucha demanda y esa tiene mucho éxito. Independientemente, a veces pasa, o por lo menos en el caso de la Casa Natal, que hay tantísimos grupos turistas que reservan para poder ver la casa museo de Picasso y al final no tenemos espacio porque hay un aforo limitado por las dimensiones, en este caso en concreto, y tal vez no podamos ofrecer a los colegios tantos horarios como pudiéramos. Entonces ahí hay que equilibrar, por ejemplo. Luego tenemos un público potencial estupendo que son las familias. Entonces hoy día también hay mucha demanda de padres, de madres que durante el periodo vacacional, pero también durante los fines de semana, quieren hacer cosas con los hijos. Y desde actividades incluso para bebés o también a partir de 3 años, actividades las que son gratuitas para el público local, pero también para el extranjero. Lo único que en este caso esas actividades, por lo menos en nuestro caso en Málaga, solemos ofrecerlas en español. Pero eso no quita que puedan participar y se pueda ir haciendo un poco de traducción. Pero son actividades que están abiertas al público general y no solo las de mediación, visitas guiadas regulares, talleres de todo tipo, también actividades que forman parte del área de programación cultural, un concierto, una presentación de un libro, una performance, una danza. En algunas de ellas no hace falta ese límite idiomático en el que ya la persona extranjera no puede participar, sino que a partir de ahí puede entender mejor la colección, puede entender mejor al artista, puede entender el mensaje que el museo quiere dar a partir simplemente de una música o de un movimiento corporal, incluso participando en talleres. Entonces, esos también son gratuitos y además conectan con la exposición. En este sentido, ¿por qué creéis que la cultura, en este caso los museos, las instituciones culturales, tienen más potencial que aportar al turismo regenerativo que otros sectores? ¿Cuál creéis que es el vínculo de especialidad? ¿Creéis que es una unión entre el relato y la identidad del territorio que se visita? ¿Es una cuestión sobre la posible conexión emocional que se puede generar con ese territorio? En vuestro caso concreto, tenéis la fortuna de gestionar la casa que vio nacer a un artista de nombre tan internacional como Picasso. ¿Cómo creéis que esa visita puede generar en el turista o en el habitante malagueño esa conexión con su propia identidad? Pues básicamente, a ver, está muy bien saber cuál es tu identidad, pero en el fondo, aunque hay museos y los principales museos, los primeros que se generan en una ciudad tiene que ver con la identidad de esa ciudad, pues en Málaga el Museo Casa Natal Picasso es uno de los primeros, pero también el Museo de Artes Populares, que también habla del patrimonio local. ¿Qué pasa? Que luego vienen otras instituciones, como por ejemplo Centro Pompidou Málaga, que también gestiona la agencia, o la colección del Museo Ruso, que también gestiona la agencia, y ahí ya a lo mejor no tiene tanto que ver con el patrimonio local, sino el despertar sensibilidades. O sea, el arte es algo que es propio del ser humano
Y eso lo tienen que conocer turistas y locales. Entonces, que la persona tenga contacto con el arte en todo su formato, en todos sus soportes, que experimente esa emoción que siente ante una música, ante una danza, ante simplemente la palabra o una pintura, eso es lo que hay que despertar, porque es lo realmente humano. Y ahora, hoy día, en cuestiones también tan tecnológicas, que también hay arte tecnológico, pero donde la virtualidad está tan de moda, estamos en las redes sociales, a veces esa necesidad de lo físico, de lo perceptivo, real, táctil, exactamente, a través de los ojos, esa experiencia tiene que tener más valor. Y en los museos tenemos un espacio privilegiado para ello. Entonces, tenemos una suerte de trabajar lo que nos gusta, además un trabajo muy vocacional. Los que nos dedicamos a esto y sabemos cómo comunicarlo, creo que tenemos una misión en este mundo para que podamos conectar con lo primario. En este sentido, me gustaría también conocer la opinión de José Mateo, porque al final él es el presidente de una asociación de amigos, de un grupo de personas que han decidido unir su tiempo libre, su deseo de compartir, pivotado a través de un museo. Es un ejemplo genial, yo creo que el de las asociaciones de amigos de museos, de cómo esas personas que viven en la ciudad la disfrutan a través de sus instituciones culturales, ¿no? José, ¿cómo surgió la asociación y qué es lo que hace especial el hecho de que unáis vuestras voluntades a través de un museo, ¿no? Bueno, tendría mucho que contar cómo surgió la asociación, pero lo voy a resumir en una cosa, porque ellos, no la casa natal, sino las personas que lo habitan, las personas que trabajan en ello, son personas especiales y excepcionales. Por eso surgió, porque la primera idea es una asociación para hacer cosas con los museos de la ciudad, pero bueno, Picasso no pudo nacer ya en otro sitio, es allí, y las personas que lo habitan además son personas que siguen ese legado, ¿no? Yo creo que hay una brecha todavía entre la sociedad civil y los museos. Lo que hace en Casa Natal Picasso es absolutamente excepcional, porque suelen escuchar bastante al público, suelen ver lo que está funcionando, lo repiten porque llaman a familia, pero en Málaga hay todavía como cierta... la institución es la que propone cosas y ya está, ¿no? Y vendrá público o no vendrá público, ¿no? Y al mismo tiempo que las instituciones proponen cosas, hay asociaciones culturales que proponen sus cosas, ¿no? Y tienen su gran público. Y creo que falta una conexión. Ya digo, yo tengo mucha suerte porque los amigos de la Casa Natal de Picasso han elegido un museo donde se pueda hablar, trabajar. Yo lo que diga, voy a hacerlo. Soy unos mimados. Somos unos mimados, efectivamente, nos lo merecemos, por cierto. Pero que es por esto, ¿no? Pero es así. Pero a mí me falta... Precisamente eso que estás diciendo es un ejemplo de lo que ha comentado Mario sobre la estrategia de bottom-up. Muchas veces vosotros, la sociedad civil, no sé, los que estáis aquí, si habéis tenido la experiencia o no, es un poco la ciudadanía la que muchas veces se planta en el museo y demanda que ese museo sea más abierto. Ciertamente, en Málaga tenemos mucha suerte, pero... En Málaga existe esa posibilidad, pero creo que no se están dando las circunstancias. Es decir, cuando se programa un año entero de cualquier actividad del museo, la sociedad civil no está ahí, las asociaciones no están ahí. Yo no digo que tengan que decidir, digo que puedan opinar, que haya foro. Pero Málaga está haciendo una cosa con esto muy interesante, que está uniendo de alguna manera, el MES 4 Regen tiene que ver con eso, ¿no? Está uniendo un poco lo que las instituciones pueden aportar, que es mucho. O sea, es que 800 obras de Picasso que tiene la Casa Natal de Picasso es mucho, ¿no? Y con esa intención de lo táctil, de los sonidos, de la arte escénica de los colegios, es mucho. Ella no lo está contando, pero ellos tienen un programa para salud mental en el que se apoyan en el servicio de psiquiatría de uno de los hospitales de Málaga y el arte de Picasso para ayudar en la terapia. Es decir, llevan años haciéndolo y es maravilloso, ¿no? Pero yo creo que falta que la institución y la sociedad, y digo que la propia sociedad civil, la que no está tampoco dando los pasos. It's very interesting because we are talking about the perspective from the community, but also we have to take the perspective of the museum. So when the program is saturated and we have no space, it means that inside the museum there is some kind of an organizational culture that we should debate on, no?
maybe it's better to have some missing points in the program in order to intercept this kind of energies from the city, no? So everything starts from the very beginning if we leave the door open to this initiative, no? And also, I would like to go back about the free ticket or not, just for saying one thing. This is a discussion that we are constantly having in Venice because it creates a very practical separation between residents and visitors. And this actually begins a kind of a psychological trigger that the people that are entering the museum are not me, because I'm not paying in a strange way, no? So it's really, I think, it's not about the amount of money, but it's the trigger that we subliminal give to people that are living inside the city, no? And this happens also with the transport in Venice, etc., and in the end with this crazy ticket that they want to have paid for entering for one day the city. Bueno, yo había dicho que quería que fuese un workshop participativo y no os he pasado el micro, así que ha llegado el momento de que alguien del público participe. Podrá ser voluntario o forzoso. Después de la experiencia que habéis escuchado, ¿creéis que los museos pueden jugar de manera realista un rol activo en intentar convertir el modelo turístico en un modelo más regenerativo? Os voy a poner un ejemplo de la ciudad de Málaga. Evidentemente somos un poco... Yo trabajo en Pro Málaga, o sea, soy muy málaga-céntrica. Sobre un museo que ha expresamente mencionado mi compañera Rosa, que es el Museo de la Colección Rusa, que está en Tabacalera. Yo recuerdo cuando eso se puso en marcha, era una idea un poco peregrina, porque al final era, digamos, crear un punto de atracción fuera del recorrido normal del turista. Era una manera de intentar atraer en otra, digamos, nueva centralidad a los flujos turísticos para que visitasen otra zona de la ciudad que normalmente no tienen la oportunidad de visitar porque no había nada realmente que les pudiese provocar ese interés o ese deseo a moverse hacia allí, y que de hecho, bueno, tenemos datos sobre cuál es el flujo turístico de personas que ahora mismo acuden a Tabacalera a visitar ese museo. Y esa es otra de las cuestiones que también estamos trabajando en el proyecto, ¿no? Cómo el hecho de crear un punto de interés turístico fuera de la zona céntrica ayuda a ese control, digamos, de los flujos turísticos. Entonces, bueno, ¿alguno de los miembros del público quiere compartir su opinión sobre qué idea se lleva o si quiere aportar algo sobre el debate que se está teniendo? Buenos días. Enhorabuena por el workshop. Me parece muy interesante. ¿Entiende español o...? Sí, sí, sí. Bueno, yo no tengo una, tendría 1000 preguntas. En principio, el concepto de regenerativo sí que me gustaría saber cuál es la idea original, porque se puede aplicar, como acabas de decir, llevar a turistas fuera del centro, como ha dicho Mario, el caos de la basura. Hay muchos tipos, o reconcienciar la identidad de la propia ciudad. Hay muchos conceptos, como es normal, pero ¿cuál es el objetivo primordial? Y si habéis medido ese impacto, porque claro, el museo que no cobra tickets o el proyecto del cine en el lago, eso tiene un costo bastante elevado. Si no lo cobras, si la gente no lo valora, si cierras el turismo a la gente de fuera o estás haciendo un turismo de élite solo para ricos. O sea, hay muchos conceptos y muchas capas aquí para estar todo el día o toda la semana. Parece que estaba preparada la pregunta porque tengo respuesta para todo. Bueno, muchísimas gracias por la intervención. Es realmente una reflexión muy interesante. Me alegro mucho que esa sea la reflexión que te lleves y ya te digo, estamos en el stand, vamos a estar allí hasta las 7:30 de la tarde, podemos todo el resto de la mañana debatir al respecto. El concepto de turismo regenerativo no es único.
De hecho, aquí atrás tengo a Marta y a Natalia, que ellas trabajan en el Instituto de Turismo de la Universidad de Málaga. Ellas están especializadas también en el concepto de turismo regenerativo. Y realmente el concepto de turismo regenerativo es un concepto muy nuevo. No se enfoca desde la visión solo del visitante ni tampoco desde la visión del habitante, sino que lo que precisamente pretende hacer es que el que viene se lleve algo y el que recibe también se quede con algo de aquel que viene. Esa es un poco la idea. Sobre esto hay mucho debate. Tú has preguntado, el tema de la gestión de la basura es una cuestión que se puede llevar a cabo. De hecho, el gran debate sobre si se impone o no una tasa turística a aquel que viene va precisamente enfocado a la presión que reciben los servicios públicos sobre aquellas personas que vienen a nuestra ciudad, hacen uso de esos servicios públicos, pero realmente de facto no los están pagando. Entonces, ¿cómo se podría financiar el hecho de que se hagan actividades gratuitas en los museos? Pues precisamente a través de esa tasa. Esas son todas las cuestiones que entran en el debate sobre cómo podemos pivotar a ese tipo de modelo. Evidentemente no estamos en la idea de que el turismo sea una actividad de lujo y que por tanto solamente unos privilegiados puedan disfrutar de la experiencia de visitar otros sitios. Pero evidentemente también es importante que el turista tome conciencia sobre cuál es su impacto y sobre todo que haga una visita pensada desde el respeto y el conocimiento de la comunidad que visita. En ese sentido, es verdad que los europeos tendemos a tener una mente muy abierta en el sentido de tenemos que flexibilizarnos hacia todo porque hay que respetar todo tipo de cosas. Pero realmente en ese respeto precisamente también pasa en ser generoso en el lugar que visitas e intentar dejar un valor añadido. Ese, digamos, que es la vuelta de tuerca del concepto de regenerativo. No ya es solamente dejar el lugar como lo has encontrado, sino intentar dejarlo mejor. Y sobre todo que cuando tú te vuelvas a casa, te lleves un valor intangible sobre la visita que has hecho. Ese es un poco el concepto. Y por eso, precisamente, los museos son tan importantes. Sí. Yo siento decir que soy un cuentista, entonces, no sé, cuando algo hay que regenerar es porque se ha dañado. La primera reflexión es que has dañado o que está dañado. Entonces, entiendo que si hablamos de cada ciudad, habríamos de algo distinto. Nosotros en Málaga, si estamos hablando que se ha dañado un poco la identidad de la ciudad, quiénes somos y tal, yo creo que tenemos que hacer como hacen los dermatólogos o más bien los cirujanos estéticos cuando se daña una piel. Cuando se daña una piel, está una quemadura que dañe toda la piel. Y mi idea de sociedad civil y de lo que tienen que hacer los museos es esa. Cuando se daña toda la piel, la idea muchas veces vamos a poner mucho dinero y poner una piel entera, pero esa no es, así no se hace. Se cogen pequeños trocitos de piel y se ponen en lugares estratégicos y eso expande al resto. Cada vez que un museo atrae a 50 ciudadanos, esos 50 ciudadanos van a su casa con su familia. Cada vez que instituciones convocan gente para hablar de su ciudad, están regenerando igual que se regenera una piel. Y eso pasa indispensablemente por sociedad civil y por actividades mucho más pequeñas que grandes actividades. Y después, respecto a lo del precio, a lo del valor, decía uno que solo los necios confunden valor y precio. Y realmente, cuando nosotros hicimos la actividad lo hicimos con distintas entidades de la ciudad, era completamente gratis, pero preguntamos por la calidad de lo que estábamos haciendo. Preguntando y haciendo unas preguntas nada dirigidas, sino que se sabe ya hoy en día cómo hacer preguntas para que de verdad te digan, ¿no? Porque además era algo interno, ¿no? Entonces se valorizó mucho la idea de ciudad sin que hubiera un precio, ¿no? Y al final son pequeñas injertos de piel que se expanden. Y yo creo que esa es una idea que tenemos que tener la sociedad civil desde luego y por supuesto también los museos, incluyendo de Wellingrado, porque ahora no se llama Welling, ahora desde que está allí el Museo Ruso es Wellingrado, vamos. Claro, el barrio cambió de nombre y nuestra ciudad haciendo cosas como esa lo incluye en su... Eso no me lo he inventado yo, lo pusieron los ciudadanos y eso es lo que hace ciudad. Eso es lo que hace que tú te sientas parte de eso. A ver, los malagueños que tenemos mucha guasa, no podemos plantearlo de otra manera diferente. Bueno, desafortunadamente yo pensaba que 50 minutos iba a ser un tiempo prolongado, pero ya se ha terminado. Os invito a todos los que queráis seguir conociendo más sobre este proyecto, comentar temas con Mario, con José Mateo, con Rosa, con Carlos. Vamos a estar en el stand del Ayuntamiento y de ProMálaga, que está justo aquí en la entrada de la feria.
Estamos ahí para recibiros, para que comentemos cualquier cosa. Muchísimas gracias a todos por vuestra asistencia. Ha sido un placer poder compartir este tiempo con vosotros y esperamos que os haya resultado de interés. Gracias.